Bueno, hoy un comunicado de prensa durísimo por el hecho de que lo firmen 3 presidentes de confederación en conjunto, UEFA, con Cheferi, CACAF, con Víctor Montagliani y también la Confederación Asiática de Fútbol, han expresado en un comunicado la reciente carta de la FIFA a sus vicepresidentes y 211 federaciones miembros reconoce que se cometieron errores durante el proceso. Hay silencio donde debería haber rendición de cuentas, distancia donde debería haber apertura. Estas son las cualidades que el fútbol merece en su dirigencia. Por eso hemos adoptado esta postura, no a la ligera ni solos, y por nuestro compromiso con el deporte al que servimos. Una postura a la que de inmediato vino el respaldo de la US Soccer, junto a la Federación Canadiense de Fútbol también, que han unido y han dicho, permanecemos juntos en este pronunciamiento en contra de la administración actual que tiene FIFA. Algo completamente contrario, Adal, a lo que el pasado jueves decidió hacer, por alguna razón, la Federación Mexicana de Fútbol. Sí, de acuerdo, y que llama la atención que CONCACAF vaya hacia un rumbo y la Federación Mexicana de Fútbol vaya hacia otro. No entendería que tendrían que estar en sintonía, queda claro que no. Está muy extraño. Evidentemente en este tipo de relaciones, de negociaciones y de política hay cosas que desconocemos y algo debe haber de fondo de lo cual no estamos enterados. Lo que es una realidad es que pasan los días y cada vez Gianni Infantino está más arrinconado, ¿no? Infantino, que habló Pietra el otro día de apoyo unánime entre estas 3 confederaciones, pierde casi la mitad de esos 211. Exacto, ya estamos hablando de que si así continúan las cosas, en marzo habrá nuevo presidente de la FIFA. Ahí apunta todo eso. Pues sí, el liderazgo en el fútbol, como dicen, no es una posesión. Y muchos están peleando por eso. México tomó una postura que podría salirle mal. Sí, no le salió. No, de hecho, ya el que con CONCACAF, Estados Unidos, Canadá, el Caribe y todo lo demás estén en contra de lo que opinó México, que es tu confederación, deja a México muy mal parado. Sería interesante saber las razones que Mikel Arreola, en calidad de vocero en este caso, pudiera salir a explicar por qué el pronunciamiento de la semana pasada. Nos vamos, Desi, Pietra, Paco, Adal. Buenas noches. Repitiendo la alineación, Cari Correa Fertino. Encantado de acompañarles esta noche acá en Sports Center. No hay Leagues. Es tan intensa que necesitamos una pausa para respirar. Mañana, este martes, se reanudará esa competencia, pero hay muchos temas sobre la palestra, particularmente el éxito que ha tenido esta selección sub-20. Exacto, que obviamente nos llena pues, de muchísimo orgullo, de gusto, ¿verdad? Pero hay que también sacar conclusiones y preguntarnos qué pasa después con esas generaciones llenas de talento. Bueno, pues lo platicamos en los próximos minutos. Tenemos una frase que es unidos y fuertes. Por supuesto que queremos ser campeones. ¿Quién no quiere una copa más en tu país, para norte, con tu gente? Un sueño, es algo mágico en el Estadio Azteca, con la gente, contra Estados Unidos, una final. Dominamos el torneo y se lo dije así sin miedo. Somos favoritos, no hay que tenerle miedo a la palabra, hay que refrendarlo, hay que tener esa responsabilidad. La afición se escuchó, la dio todo y nos conectamos. Consolidamos un sueño. Unión, fuerza y pues siempre queremos más. No estamos contentos con nada y siempre vamos por más y por más. Después de la consecución del título de CONCACAF de la categoría y el pase a Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, Andrés Lilini, director de selecciones mexicanas menores, y Alex Diego, director técnico de la selección mexicana sub-20, hablaron del trabajo que se está realizando y sobre el desarrollo de juveniles en México. ¿Qué visión tienes para el Mundial? Pues bueno, sin duda hacer un gran mundial, va a ser un gran mundial. Sabemos que nos queda un año para prepararnos. Ahorita el foco tiene que estar en la preparación. El foco ahorita no lo tengo en el mundial en sí, sino en cómo nos vamos a preparar para llegar al mundial, que me parece que esa es la clave. Y bueno, pues esperemos que se pueda concretar. La necesidad de que ellos se consoliden en su club, que ya pasó esta etapa de selección, pero que a partir del día de hoy, concentrados en su club y ganarse ahí un lugar y crecer. Sí, yo que más que responsabilidad que tenga el club sobre ellos, es ellos sobre su carrera, sobre sus ganas, sobre su necesidad de jugar. Yo se lo digo siempre a ellos. Los mensajes no se mandan en el micrófono, se mandan en la cancha. Entonces, después tienen que llegar a su club y refrendarlo, entrenar, demostrar, porque no vale nada más aquí en selección, ¿no? Tienen que llegar allá y ganarse su lugar. Entonces, pues esperemos que lo puedan hacer. ¿Tú cómo los ves en ese sentido? Pues yo veo mucha calidad, eso es indudable. Yo veo mucha calidad en el equipo, veo mucha calidad colectiva, individual. Pero después también hay que entender que es un proceso, ¿no? No es lo mismo estar en una sub-20 que estar en primera división, donde ya tienes competencia extranjera, donde ya tienes jugadores de más peso específico, donde ya es otra cosa. Entonces ellos tienen que saber competir en todas las instancias. Fue quizá el partido más duro, ¿no? Sí, de todo el torneo. Sí, sí, porque aparte el planteamiento del entrenador no lo teníamos en cuenta. El cuerpo técnico había hecho un plan de partido que ajustó muy bien a Alex rápidamente, porque venía jugando totalmente de otra manera y ese partido salió a presionarnos altos, a jugar manos a manos. Nunca nos habían hecho un gol en el torneo y la verdad que bueno, mucho carácter. ¿Cómo es el día siguiente para el futbolista cuando regresa a su club después de un éxito con la selección, pero ahora vuelve a la realidad de su club, a ganarse un lugar? ¿Cómo hacer lo mejor posible esta transición? Mira, yo anoche les decía de que hoy
Hoy vuelven, tienen que descansar, estaban muy cansados, jugaron muchos minutos, todos jugaron. Y después que este torneo no les sirva para decir, ahora que soy campeón tengo que jugar. No, esto te tiene que servir internamente para vos, para creer que sos lo que sos, primero, que pudiste jugar a un nivel muy alto y competir muy bien. Ahora tenés que demostrar, esto es demostrar todos los días. No te tenés que cansar de demostrar, porque el que afloja va para afuera. Entonces, lo que yo les decía, esto que los llene de energía, los clubes claro que han visto el torneo, claro que saben en qué nivel están, en qué nivel han competido. Entonces tienen que regresar a los clubes y demostrar esto que hicieron, que no es casualidad, porque la selección no es un club. Para nosotros, como selección, lo más importante es que ellos jueguen en primera división de su club. Eso es lo más importante para nosotros. ¿Por qué? Porque después vienen acá y compiten de esta manera. Entonces tienen que volver y decir, acá estoy yo, este soy yo, todos los días, tanto en el entrenamiento como fuera del entrenamiento, y el lugar llega, porque buenos son, si no, no hubiesen hecho lo que hicieron. Las selecciones mexicanas han tenido un buen desempeño en cuanto a categorías inferiores en los últimos 15 años. La Sub-23 ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 2012 y el bronce en los de 2020. La Sub-20 es actual bicampeón de CONCACAF y desde el 2011 ha ganado 5 títulos en las últimas 8 ediciones del torneo, además de ser tercer lugar del Mundial de la categoría en el 2011. La Sub-17 fue campeona del mundo en el 2011 y desde entonces ganó 5 títulos en la CONCACAF. Algunos hablaron de un mundial histórico para la selección mexicana con 4 victorias, con todo a favor, pero ¿cómo valorar lo hecho por el equipo dirigido por el Vasco Aguirre? Cantidad de futbolistas que se desprenden del fútbol mexicano para ser exportados a ligas importantes, 0. Ninguno hasta este momento, y es que el fútbol internacional nos está dando manazos por el talento mexicano. ¿En dónde radica el por qué el futbolista mexicano no es deseado o al menos no es tan apetecible para ir a esas ligas? Manolo Negrete platicó sobre esto. Y cambiaría muchísimas cosas en el fútbol mexicano porque también la competencia en México, mientras no haya descenso y ascenso, creo que vamos a seguir siendo un chip a ganar dinero nada más y no a estar pensando en los jóvenes, en la trayectoria de lo que era la segunda división antes y jugaba el torneo de reservas, la competencia. Hoy, si ganas dinero y si pierdes, también vas a pagar y eso como que ha perdido la competitividad de los chavos que quieren llegar. La liga de ascenso, yo digo, hay muy buenos talentos, hay chavos jóvenes, pero que nadie los va a ver porque no les interesa. O sea, no hay una meta del jugador que está en la liga de ascenso, en la liga de expansión. O sea, y yo no cambiaría nada más uno. Viendo el modelo español, no 3 equipos, pero sí 2 que bajaran y que 2 subieran. Yo creo que sería muy bonito para los que están en la liga de expansión llegar a primera división 2 equipos y no 1, y que bajaran 2, el que sea, llámese América, llámese Pumas, llámese Chivas, el que sea, pero cuando hay un equipo con nombre, es por eso que cambiaron esa forma de competir. Desarrollo, ¿cuál desarrollo? O sea, no es cierto. O sea, un desarrollo está en los jóvenes, desarrollo está en las inferiores, desarrollo está en el barrio, el desarrollo está en cualquier lado. O sea, ¿cuál desarrollo? La expansión, o sea, ya era la segunda división. Era la segunda división y eran los jugadores que ya no podían jugar en la primera división, nos estaban retirando a la liga de expansión. A ganar dinero, sí, pero no es desarrollo, ahí no hay desarrollo. El desarrollo está en las fuerzas básicas, está en las inferiores y en los lugares donde hoy necesitamos que haya detectores de talento. De los 21 convocados al campeonato sub-20 con CONCACAF, 14 ya debutaron en primera división, aunque solo Luis Gamboa, Santiago Sandoval, Hugo Camberos, Juan Sigala y Luis Gómez tienen al menos 10 partidos en la máxima categoría. Es un tema complejo, profundo, pero muy, muy interesante y por eso convocamos a Desi Bach, la mejor de las mejores. Bienvenida a Sports Center, mi querida Desi. ¿Qué pasa con todo este talento en el proceso? ¿Por qué cada vez tenemos a menos futbolistas mexicanos que puedan dar ese brinco a Europa? Una voz autorizada, buenas noches, lo dijo Negrete. No existen las ligas de competencia que son abajo de la primera división, el ascenso y el descenso. Eso está muy claro. Y que simplemente hay esa prioridad de lo económico, también está muy claro. Pero yo lo quise acotar en 3 términos. La formación. El segundo es, ¿qué pasa con esos futbolistas que en las categorías menores, hablando de selección nacional, sí triunfan? Es porque existen formadores y guías, en el caso de Andrés Lilini, que tiene muy claro. Él dice, selección nacional no es un club, los tengo muy poco tiempo aquí. Claro. Por eso la comunicación es clave con cada uno de los clubes para saber qué quiero del futbolista joven. A través de ese contexto sano y preciso es cuando compiten y por eso vemos que son muy exitosos en esas categorías. Hicimos un listado de cómo en este año o en los últimos 2 años han sido muy exitosos. Esto es a través de la formación, pero no existe ese vínculo entre qué pasa con los subs o los que son de la 20 o 23 en centroamericanos y no están en primera división. Ese espacio tan grande te habla de una problemática de competencia. Por eso es muy, muy evidente que se disipan y muchos de los que están triunfando ahorita no van a poder estar en primera división, a excepciones algunos. Pero por eso, entonces, ¿dónde está la trampa? ¿Por qué no logran dar ese salto, ese brinco a la primera división? ¿Dónde se pierde? Perfecto. La trampa es que
En el contexto sano que te acabo de decir en selecciones, donde los tienes concentrados, donde les das valores, donde les dices, los voy a preparar para el mundo real. Ya están listos. La otra burbuja de la primera división, te topas con representantes, te topas con intereses económicos, te topas con dueños que no están apostando por jóvenes, te topas con entrenadores que lo que tienen como exigencia es el campeonato y olvidan la formación y el proceso a través de tiempo. Y no hay tiempo para eso. Que con el afán y la presión por el campeonato voltean a ver al talento extranjero. Correcto. Y entonces, ¿qué pasa con esa regla que tenemos de memoria? Torneo tras torneo los clubes nada más buscan la manera de darle la vuelta. Si te fijas, a lo mejor caemos específicamente en un club que sí lo hace, que es Chivas por la necesidad de mexicanos y encontrar los mejores mexicanos. Camberos, con más de 1,500 minutos, igual Santi Sandoval, con más de 1,355 minutos, que fue muy importante en la liguilla del torneo pasado de Chivas, pero son muy poquitos. Contados. Contadísimos. Pero quiero resaltar en eso, ¿no? Te decía la formación, te decía que se pierde la consolidación, porque consolidarse, sí llegas, pero la constancia te da a que el nivel siga, pero se diluye esa formación por lo que te decía los entrenadores y los clubes y la visión de cada institución. Y lo último es básicamente que el futbolista piensa, y sobre todo el mexicano, estamos hablando de esto en particular, 1 de cada 10,000, hablando de muy chiquitos, llegan a primera división. Es muy poquita la posibilidad de llegar a primera división porque te vas topando con trabas, eslabones o candados, el dinero, el contexto familiar. Es triste, pero los que sí realmente llegan también tienen muy pocas posibilidades. Pero no necesariamente son los más talentosos. Pues no, y ahí eso ya es subjetivo porque normalmente lo hacen de una manera que tienen que rodear otras circunstancias. Es súper triste, pero como bien mencionas, después de pasar todas esas trabas son muy pocos, es muy bajo el porcentaje de los que llegan a dar ese paso a la primera división y luego ya que están ahí, que tengan la oportunidad constante de estar jugando, porque escuchábamos a Andrés Lilini que decía, yo lo que les pido es que estén en activo, o sea, que estén realmente jugando en equipo de primera división. Cuando consiguen todavía esa constancia, si piensan en, siendo jóvenes, dar el salto a otros clubes, a irse al extranjero, es que ya también hay otras trabas, porque se mete nuevamente el tema de los representantes, los costos elevados que ponen los propios clubes, entonces se vuelve tan complejo el sistema que es muy difícil superarlo. Es que no existe ninguna trampa, es muy evidente lo que sucede con una metodología que no funciona y que tiene muchas áreas de oportunidad, por no decir que está mal hecha. Lo que me queda claro y me da tranquilidad es el que está encargado en selecciones nacionales. Andrés Lilini lo tiene muy, muy claro y eso da un poco de tranquilidad. Estaba en Pumas, ¿no? Con los menores. Y ojalá que esa visión, con todo el cuerpo técnico desde la sub-13, sub-15, sub-17, sub-19 o bueno, sub-20, le pasen esa información a Rafa Márquez. Porque el camino, aparte de primero estar en selecciones nacionales y luego consolidarse en primera división, es también aportar a selección mayor. Claro. Y eso es importante para Rafa Márquez, decir, quiero y necesito que se le dé la importancia al joven, incrementar más minutos para jóvenes, porque también se consolidan porque es la exigencia de la regla. Bueno, bendita regla. ¿Por qué no ampliarla, no? También es una visión. Si no la tuviéramos. No, totalmente. Saldrían muchos Gil Mora o algunos Camberos o Santiago Sandoval, que incluso si lo ponemos en la perspectiva del club, ni siquiera tienen cabida a la visión del entrenador extranjero que le cambió por circunstancias la visión a Chivas. Porque es una necesidad de que hace bastante tiempo no eres campeón en la liga. No es que no me guste el formato, pero ¿no crees que el tener torneos cortos afecta muchísimo a que no se les pueda dar tiempo a estos jóvenes en esa necesidad que hablábamos tú y yo de los campeonatos? Pues posiblemente directamente a que es tan rápido que necesita ser campeón. Pero no, sería lo mismo si fuera un torneo anual, de largo, o sea, al final también es siempre cumplir objetivos, te lo pones cada 3 meses, es irrelevante cuando no exista otra categoría para decir necesito el joven para que se esté fogueando. Algo que dijo Mikel, el presidente de la liga, Mikel Arriola. Arriola decía con el término de que, y se equivocó, que la expansión era una liga de desarrollo. Yo creo que no existe eso, porque hay muchos jóvenes ahí que ya son jóvenes por decirte, mayores de 25 o 30 años, que no están para nada pensando en ser jóvenes como ahora de 17, 18 años. Entonces, si no hay ascenso y descenso, también los jóvenes no tienen una manera de poder seguir en el proceso. Y si no hay fogueo también con torneos internacionales, digo, no nada más encontrándonos con Estados Unidos, sino como solíamos hacerlo antes también con Sudamérica u otro tipo de torneos, pues también se pierde mucha competitividad. Deciré, como siempre, maestra, muchísimas gracias. Un placer. La Arqui. Seguimos en Sports Center. Bueno, hay un comunicado de prensa durísimo por el hecho de que lo firmen 3 presidentes de confederación en conjunto UEFA con CONCACAF, con Víctor Montague y también la Confederación Asiática de Fútbol, han expresado en un comunicado la reciente carta de la FIFA a sus vicepresidentes y 211 federaciones miembros. Reconoce que se cometieron errores durante el proceso. Hay silencio donde debería haber rendición de cuentas, distancia donde debería haber apertura. Estas son las cualidades que el fútbol merece en su dirigencia. Por eso hemos adoptado esta postura, no a la ligera ni solos, y por nuestro compromiso con el deporte al que servimos. Una postura a la que de inmediato vino el respaldo de la US Soccer, junto a la Federación Canadiense de Fútbol también, se han unido y han dicho permanecemos juntos en este pronunciamiento en contra de la administración actual que tiene FIFA. Algo completamente contrario a lo que el pasado jueves decidió hacer por alguna razón la Federación Mexicana de Fútbol. Sí, de acuerdo, y que llama la atención que CONCAF vaya hacia un rumbo y la Federación Mexicana de Fútbol vaya hacia otro,
no entendería que tendrían que estar en sintonía. Queda claro que no está muy extraño. Evidentemente, en este tipo de relaciones, de negociaciones y de política hay cosas que desconocemos y algo debe haber de fondo que de lo cual no estamos enterados. Lo que es una realidad es que pasan los días y cada vez ya Infantino está más arrinconado. Infantino, que habló Pietra el otro día de apoyo unánime entre estas tres confederaciones, pierde casi la mitad de esos 211. Exacto. Ya estamos hablando de que si así continúan las cosas, en marzo habrá nuevo presidente de la FIFA. Ahí apunta todo de sí. Pues sí, el liderazgo en el fútbol, como dicen, no es una posesión y muchos están peleando por eso. México tomó una postura que podría salir mal si no le sale, ¿no? De hecho, ya el que CONCACAF, Estados Unidos, Canadá, Caribe y todo lo demás estén en contra de lo que opinó México, que es tu confederación, deja a México muy mal parado. Es interesante saber las razones que Miquel Arriola, en calidad de vocero en este caso, pudiera salir a explicar por qué el pronunciamiento. La semana pasada nos vamos de piedra. Paco, gracias, buenas noches. Esto posible repitiendo la alineación. Cari Correa, encantado. Acompañarles esta noche. Acá en SportsCenter no hay ley, es tan intensa que necesitamos una pausa para respirar mañana. Este martes se reanudará esa competencia, pero hay muchos temas sobre la palestra, particularmente el éxito que ha tenido esta selección sub-20, que obviamente nos llena de orgullo, de gusto, ¿verdad? Pero hay que también sacar conclusiones y preguntarnos qué pasa después con esas generaciones llenas de talento. Bueno, pues lo platicamos en los próximos minutos. Estamos una frase que es unidos y fuertes, por supuesto que queremos ser campeones. ¿Quién no quiere una copa más en tu país, en norte, con tu gente? Un sueño es algo mágico. En el Estadio Azteca, con la gente contra Estados Unidos, una final. Iluminamos el torneo y se lo dije así, sin miedo. Somos favoritos. No hay que tenerle miedo a la palabra, hay que refrendarlo, hay que tener esa responsabilidad. La ambición se escuchó, la dio todo y nos conectamos, consolidamos un sueño, unión, fuerza y pues siempre queremos más, que no estamos contentos con nada y siempre vamos por más y por más. Después de la consecución del título de CONCACAF de la categoría y el pase a Juegos Olímpicos, Los Ángeles 2028, Andrés de Línea y director de selecciones mexicanas menores y Alex Diego, director técnico de la selección mexicana sub-20, hablaron del trabajo que se está realizando y sobre el desarrollo de juveniles en México. ¿Qué visión tienes para el Mundial? Pues bueno, sin duda ser un gran Mundial va a ser un gran Mundial. Sabemos que nos queda un año para prepararnos. Ahorita el foco tiene que estar en la preparación. El foco ahorita no lo tengo en el Mundial en sí, sino en cómo nos vamos a preparar para llegar al Mundial, que me parece que esa es la clave. Y bueno, pues esperemos que se pueda concretar la necesidad de que ellos se consoliden en su club, que ya pasó esta etapa de selección, pero que a partir del día de hoy concentrados en su club y ganarse ahí un lugar y crecer. Sí, yo que más que responsabilidad que tenga el club sobre ellos es ellos sobre él, sobre su carrera, sobre sus ganas, sobre su necesidad de jugar. Yo se los digo siempre a ellos. Ay, los mensajes no se mandan en el micrófono, se mandan en la cancha. Entonces después tienen que llegar a su club y refrendarlo. Entrenar, demostrar por qué no vale nada más aquí en selección o tienen que llegar allá y ganarse su lugar. Entonces, pues esperemos que lo puedan hacer tú como los has. En ese sentido, pues yo veo mucha calidad, eso es indudable. Yo veo mucha calidad en el equipo, veo mucha calidad, colectiva, individual, pero después también hay que entender que es un proceso, no es. No es lo mismo estar en una sub-20 que estar en primera división, donde ya tienes competencia extranjera, donde ya tienes jugadores de más peso específico, donde ya es otra cosa, entonces ellos tienen que saber competir en todas las instancias. Fue quizá el partido a partido más duro de todo el torneo. Nada así, porque aparte el planteamiento del entrenador no lo teníamos en cuenta. El cuerpo técnico había hecho un plan de partido que ajustó muy bien a Alex rápidamente porque venía jugando totalmente otra manera y ese partido salió a presionarnos altos, a jugar manos a manos. Nunca nos habían hecho un gol en el torneo y la verdad que bueno, mucho carácter como es el día siguiente para el futbolista cuando regresa a su club después de un éxito con la selección. Pero ahora vuelve a la realidad de su club a ganarse un lugar. ¿Cómo hacer lo mejor posible esta transmisión? Mira, yo anoche les decía de que ahí vuelven, tiene que descansar. Estaban muy cansados, jugaron mucho mejor, muchos minutos, todos jugaron. Y después que este torneo no les sirva para decir ahora que soy campeón tengo que jugar. No, esto te tiene que servir internamente para vos, para creer que sos lo que sos. Primero, que pudiste jugar a un nivel muy alto y competir muy bien. Ahora tiene que demostrar esto de demostrar todos los días. No te tenés que cansar de demostrar porque el que afloja va para afuera. Entonces lo que yo les decía, esto que lo llene de energía. Los clubes claros que han visto el torneo claro, que saben en qué nivel están, en qué nivel han competido, entonces tienen que regresar a los clubes, demostrar esto que hicieron, que no es casualidad,
porque la selección no es un club. Para nosotros como selección lo más importante es que ellos jueguen en primera edición de su blog. Eso es lo más importante para nosotros. ¿Por qué? Porque después vienen acá y compiten de esta manera. Entonces tienen que volver y decir acá estoy yo, este soy yo todos los días, tanto en el entrenamiento como fuera del entrenamiento. Y el lugar llega porque si no hubiesen hecho lo que hicieron. La selección mexicana han tenido un buen desempeño en cuanto a categorías inferiores. En los últimos 15 años la Sub-20 ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 2002 y el bronce en los dedos de la Sub-20, es actual bicampeón de CONCACAF y desde el 2011 ha ganado 5 títulos en las últimas ediciones del torneo, además de ser tercer lugar del mundial de la categoría. En el 2011 la Sub-17 fue campeona del mundo en el 2011 y desde entonces ganó 5 títulos en la CONCACAF. Algunos hablaron de un mundial histórico para la selección mexicana, con 4 victorias con todo a favor. Pero ¿cómo valorar lo hecho por el equipo dirigido por el Vasco Aguirre? Cantidad de futbolistas que se desprenden del fútbol mexicano para ser exportados. Ligas importantes, 0. Ninguno hasta este momento. Y es que el fútbol internacional no se está dando por el talento mexicano, en donde radica el por qué el futbolista mexicano no es deseado, o al menos no es tan apetecible para esas ligas. Manolo Negrete platicó sobre esto y cambiaría muchísimas cosas en el fútbol mexicano, porque también la competencia en México, mientras no haya descenso y ascenso, creo que vamos a seguir siendo un chip, a ganar dinero nada más y no a estar pensando en los jóvenes, en la trayectoria de lo que era la segunda división antes y jugaba el torneo de reservas, la competencia. Hoy si ganas, ganas dinero y si pierdes, también vas a pagar. Y eso como que ha perdido la competitividad de los chavos que quieren llegar a la liga de ascenso. Yo digo, hay muy buenos talentos, hay chavos jóvenes, pero que nadie los va a ver porque no les interesa. O sea, no hay una meta. Una meta del jugador que está en la liga de ascenso, en la liga de expansión, y yo no cambiaría nada más. Uno viendo el modelo español, no 3 equipos, pero sí 2 que bajaran y que 2 subieran yo creo que sería muy bonito para los que están en la liga de expansión, llegar a primera versión 2 equipos y no 1 y que bajaran 2. El que sea, llámese América, llévense Pumas, llámese Chivas, el que sea, pero cuando hay un equipo con nombre es por eso que cambiaron esa forma de competir, desarrollo en el cual desarrollo, o sea, no es cierto, o sea, un desarrollo de desarrollo está en los jóvenes, desarrollo está en las inferiores de desarrollo, está en el barrio, el desarrollo está en cualquier lado, o sea, ¿cuál desarrollo? La expansión, o sea, es la segunda división y eran los jugadores que ya no podían jugar en primera división, los estaban retirando la liga de expansión. Ganar dinero sí, pero no es desarrollo. Ahí no hay desarrollo. El desarrollo está en las fuerzas básicas, está en las inferiores y en los lugares donde hoy necesitamos que haya detectores de talento. De los 21 convocados al campeonato sub-20, CONCACAF 14 ya debutaron en primera división, aunque solo Luis Gamboa, Santiago Sandoval, Hugo Camperos, Juan Sigala y Luis Gómez tienen al menos 10 partidos en la máxima categoría. Es un tema complejo, profundo, pero muy interesante y por eso convocamos a decir la mejor de las mejores. Bienvenida a SportsCenter, mi querida Desi. ¿Qué pasa con todo este talento en el proceso? ¿Por qué cada vez tenemos a menos futbolistas mexicanos que puedan dar ese brinco a Europa? Una voz autorizada. Buenas noches, lo dijo Negrete. No existen las ligas de competencia que están abajo de la primera división. El ascenso y descenso, eso está muy claro. Que simplemente hay esa prioridad de lo económico también está muy claro, pero yo lo quise acotar en 3 términos la formación. El segundo es qué pasa con esos listas, que en las categorías menores hablando de selección nacional, si triunfan es porque existen formadores y guías. En el caso de Andrés Lilili, que tiene muy claro él dice selección nacional no es un club. Los tengo muy poco tiempo aquí. Por eso la comunicación es clave con cada uno de los clubes para saber qué quiero del futbolista joven. A través de ese contexto sano y preciso es cuando compiten y por eso vemos que son muy exitosos en esas categorías. Hicimos un listado de cómo en este año últimos 2 años han sido muy exitosos estos a través de la formación, pero no existe ese vínculo entre qué pasa con los subs o los que son de las 20 o 23 en centroamericanos y no están en primera división. Este espacio tan grande te habla de una problemática de competencia, por eso es muy evidente que se disipan y muchos de los que están triunfando ahorita no van a poder estar en primera división, a excepciones algunos. Pero por eso entonces, ¿dónde está la trampa? ¿Por qué no logran dar ese salto, ese brinco a la primera división donde se pierde la trampa? Es que en el contexto sano que te acabo de decir, en selecciones donde los tienes concentrados, donde les das valores, donde les dices los voy a preparar para el mundo real, ya están listos.
la otra burbuja de la primera división. Te topas con representantes, topas con intereses económicos, te topas con dueños que no están apostando por jóvenes. Te topas con entrenadores que lo que tienen como exigencia es el campeonato y olvidan la formación y el proceso a través de tiempo. Y no hay tiempo para eso, que ni la presión por el campeonato voltean a ver al talento extranjero correcto. Entonces, ¿qué pasa con esa regla que tenemos de menores? Parece que torneo tras torneo los clubes nada más buscan la manera de darle la vuelta. Si te fijas, a lo mejor caemos específicamente en un club que sí lo hace, que es Chivas, por la necesidad de mexicanos y encontrar los mejores mexicanos tamberos con más de 1,500 minutos. Igual Santi Sandoval con más de 1,355 minutos, que fue muy importante en la liguilla del torneo pasado de Chivas, pero son muy poquitos contados. Contadísimos, pero quiero resaltar en eso no te decía la formación, te decía que se pierde la consolidación porque consolidarse si llegas pero la constancia te da. Hay que el nivel siga, pero se diluye esa formación. Por lo que te decía, los entrenadores y los clubes y la visión de cada institución. Y lo último es básicamente que el futbolista piensa y sobre todo el mexicano. Estamos hablando de esto en particular. 1 de cada 10, 000 hablando de muy chiquitos, llegan a primera división. Es muy poquita la posibilidad de llegar a primera división porque te vas topando con trabas, eslabones o candados. El dinero, el contexto familiar. Es triste, pero los que realmente llegan también tienen muy pocas posibilidades, pero no necesariamente son los más talentosos y ahí eso ya es subjetivo, porque normalmente lo hacen de una manera que tienen que rodear otras circunstancias. Es súper triste, pero como bien mencionas, después de pasar todas esas trabas son muy pocos. Es muy bajo el porcentaje de los que llegan a dar ese paso a la primera división y luego, ya que están ahí, sí que tengan oportunidad constante de estar jugando. Porque escuchábamos a Andrés que decía yo lo que les pido es que estén en activo, o sea que estén realmente jugando en primera división. Cuando consiguen todavía esa constancia, si piensan en siendo jóvenes, dar el salto a otros clubes a irse al extranjero para es que ya también hay otras trabas, porque se mete nuevamente el tema de los representantes, los costos elevados que ponen los propios, pues entonces se vuelve tan complejo el sistema que es muy difícil superarlo. Es que esta no existe ninguna trampa. Es muy evidente lo que sucede con una metodología que no funciona y que tiene muchas áreas de oportunidad, por no decir que está mal hecha. Lo que me queda claro y me da tranquilidad es el que está encargado en selecciones nacionales. Andrés lo tiene muy claro y eso da un poco de que estaba en Pumas con los menores y ojalá que esa visión con todo el cuerpo técnico desde la sub-13, sub-15, 17, 19 o sub-20, le pasen esa información a Rafa Márquez, porque el camino, aparte de primero estar en selecciones nacionales y luego consolidarse en primera división, es también aportar a selección mayor y eso es importante para Rafa Márquez. Es decir, quiero y necesito que se le dé la importancia al joven incrementar más minutos para jóvenes, porque también se consolidan, porque es la exigencia de la regla. Bueno, bendita regla, ¿por qué no ampliarla? También es una visión. ¿La tuviéramos? No, totalmente. Saldrían muchos Gilmore o algunos Cameros o Santiago Sandoval, que incluso si lo ponemos en la perspectiva del club, ni siquiera tienen cabida a la visión del entrenador extranjero que le cambió por circunstancias la visión. Porque es una necesidad de que hace bastante tiempo no eres campeón en la liga. No es que no me guste el formato, pero ¿no crees que el tener torneos cortos afecta muchísimo a que no se les pueda dar tiempo a estos jóvenes en esa necesidad que hablábamos tú y yo de los campeonatos? Pues sí va directamente a que es tan rápido que necesita ser campeón, pero no es lo mismo. Si fuera un torneo anual de largo final, también es siempre cumplir objetivos. Te lo pones cada 3 meses. Es irrelevante cuando no existe otra categoría para decir necesito el joven para que se esté fogueando. Algo que dijo Miquel. El presidente de la liga, Miquel Arriola, decía con el término de que se equivocó que la expansión era una liga de desarrollo. Yo creo que no existe eso, porque hay muchos jóvenes ahí que ya son jóvenes por de mayores de 25 o 30 años que no están para nada pensando en ser jóvenes como obra de 17, 18 años. Entonces, si no hay ascenso y descenso, también los jóvenes no tienen de una manera de poder seguir en el proceso. Y si no hay fogueo también con torneos internacionales, digo no nada más encontrándonos con Estados Unidos, sino como solíamos hacerlo antes, también con Sudamérica o otro tipo de torneos, pues también se pierde mucha competitividad. Como siempre, maestra, muchísimas gracias. Un placer, la Ricky. Seguimos en SportsCenter.